está con nosotros nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez. Nelson Rodríguez adelantaba el tema, la crianza positiva, la familia como factor protector. Buenos días, doctor. Buenos días. Gusto de estar aquí, como siempre, compartir con ustedes y con los amigos televidentes. Doctor, qué bueno tenerlo con nosotros en una jornada como la de hoy. Hemos tenido una semana, decía Héctor, cargada de informaciones relativas a la niñez, a la adolescencia, al cuidado de lo más preciado que tiene nuestra sociedad, que son los niños. A inicios de semana veíamos el caso de Donnelly en Santiago, que fue asesinado. Lamentablemente murió por un impacto de bala, producto de una situación de violencia que se produjo allí al frente de su casa, y un policía activó su arma de fuego y le quitó la vida. Y ya más avanzada la semana, hablábamos del caso de esta jovencita, Richíes, en Higüey, y en el que mucha gente se está cuestionando. Como digo yo, a veces nos hacemos las preguntas que nosotros podemos resolver. Porque un caso como este definitivamente tiene una dimensión de Estado, tiene una dimensión de la persecución de un violador, hasta lo que se tendría, y según la acusación del Ministerio Público. Pero la gente empieza también a cuestionarse sobre lo que podría hacer puertas adentro. Bueno, si el Estado no responde, ¿qué puedo hacer yo? Y su mensaje de hoy, su reflexión, aborda un poco sobre la crianza positiva. Y nos gustaría tener su idea sobre este último caso de la joven Esperanza Richíes. Bueno, lo primero es, para ser solidario con la familia, sí, darle nuestro más sentido pésame, nuestra solidaridad para estas dos familias que han perdido miembros importantes, como la del niño y esta adolescente. Toda familia que cursa por esa adversidad tiene un impacto, tiene un duelo, se siente desgarrador como se siente esta familia. Y las dos pudieron ser prevenibles, ¿verdad? Lo importante es eso, que fueron dos cosas desgarradoras que pudieron ser prevenibles. Y la familia y la sociedad, primero la familia, que es el primer lugar de espacio de desarrollo sano y de factor protector. Yo pienso que la familia tiene que entender que sí estamos viviendo en un país de violación de derechos, de inseguridad ciudadana, de falta de protección social. Es decir, la familia tiene que entender que hay vulnerabilidad en la crisis de valores que vive la República Dominicana. Entonces, ese indicativo le tiene que decir a la familia que los niños y los adolescentes hay que fiscalizarlos más. Que el factor protector de una familia da seguridad, prevenir lo que puede ocurrir y crear, aumentar lo que le llaman esos factores protectores para disminuir el riesgo. Si una familia es permisible, si una familia es permeable, si una familia no pone límites, no dice que no fiscaliza, evidentemente que esa familia va a tener mayor riesgo dentro del contexto de sus propios hijos y para ellos mismos. La confianza, la permisividad, la ausencia de límites, el asumir que terceros, mayores o maestros o vecinos o adultos, pueden cuidarnos nuestros niños y niñas, es un error. Fíjate que la mayoría de los abusos sexuales en República Dominicana, el 85% ocurren dentro de la familia o por un conocido, un allegado, a alguien dentro del contexto de la familia. Eso nos está diciendo a nosotros hace mucho que nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Y segundo, el segundo nivel de factor protector que cuentan los niños y los adolescentes es la escuela. Entonces, la escuela es una expresión del diagnóstico social de la sociedad. En la escuela se dan todos los indicadores de riesgo que presenta la sociedad. Entonces, la escuela tiene que abocarse a trabajar modelos
de prevención con los adolescentes. Prevención en la escuela es que usted tiene que hablar de los programas afectivo sexual, los programas de identificación de todo lo que tiene que ver con sexualidad responsable. En la escuela que los muchachos tienen que aprender a posponer sus primeras relaciones sexuales. A los muchachos hay que enseñarle a poner límites y distanciamiento con los profesores y con las demás personas. A los mismos muchachos en la escuela se les enseña a detectar, identificar cuando yo tengo un amigo o una amiga que es de alto riesgo. Midiendo en que el adolescente, una de las conductas que tiene, es que es eminentemente muy gregario y muy buscador de grupo como identificación psicosocial. El adolescente siempre busca la aceptación y la validación del grupo. Entonces, a ese mismo adolescente hay que prepararlo para que él tenga la autoestima sana, la resiliencia, la fortaleza emocional de él poder identificar cuando él tiene una amiga o un amigo que es de alto riesgo. Un riesgo es la probabilidad de padecer un daño que puede ser emocional, sexual, psicológico, social. Entonces, eso es importante, porque cuando uno ve lo que le pasó a esta joven de forma lamentable, ¿verdad? Todos los indicadores se dispararon, se quebraron, no hubo límite, hubo permisividad y sobre todo hubo una irresponsabilidad de un adulto involucrado que no pudo posponer, que no pudo delimitar el distanciamiento entre lo que es un profesor y una alumna. Y yo pienso que la sociedad tiene que tomar esos indicadores en cuenta. Bueno, debiera tomarlo, esos indicadores, la sociedad. Porque ese tono suyo, parsimonioso y paternal, te dice, en la escuela, pero en la escuela no hay educación sexual. Los niños, niñas, adolescentes, no se les enseña a conocer su cuerpo. También hay muchas limitaciones en el seno del hogar. Entonces hay que hacer alguna revolución por algún sitio, porque Esmeralda se dejó morir sabiendo que se estaba muriendo. Y ella tenía una serie de tabú en la cabeza. Pero la amiguita más cercana también de seguro que tiene toda esa limitación en la cabeza y por eso no reaccionó. Porque ella estaba en potencia pensando, ¿y qué se va a saber? ¿Y qué se va a decir? Y muchas veces el miedo paraliza. Bueno, paraliza. El miedo paraliza. Las dos estaban paralizadas. El no saber qué hacer, todas esas cosas influyeron. Pero fíjate, si tú ves un par de años atrás, Nelson, te das cuenta con lo que le pasó a Emily en el Cibao. Sí. Es como los mismos indicadores. ¿Dónde falla la escuela? ¿Dónde falla la sociedad? Los amigos de alto riesgo y la propia familia. Es decir, cómo todos los indicadores psicosociales que están llamados a prevenir, a hacer una prevención, fallan. Y la escuela, uno lo repite, en este programa lo hemos dicho mucho, y por un problema religioso, político, la escuela ha ido por años en República Dominicana postergando la educación sexual. Y le han dejado a la escuela el indicador de que hablar de sexualidad solamente es hablar de aparatos reproductores, hablar de biología y los factores de riesgo que tienen los adolescentes. Hoy en día son sexualidad temprana, pornografía, abusos sexuales, drogas, prostitución, toques de edades tempranos y una sexualidad de mucha apertura, con pocos valores y con poca capacidad para regularizar sus propios impulsos sexuales. Entonces, yo pienso que la República Dominicana, si seguimos jugando a la situación de que tenemos los indicadores psicosociales, fíjate que ocupamos el primer indicador, el primer indicador de Latinoamérica de embarazo en adolescentes. Es altísimo.
¿Y por qué pasan los embarazos en adolescentes? ¿Por qué los estudios te dicen que en República Dominicana las adolescentes se inician entre los 12 y los 13 años a relaciones sexuales tempranas? Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo es posible que esa escuela esté totalmente distanciada de los indicadores de riesgo de los propios alumnos? Que esa escuela no enseñe educación sexual, no enseñe a los alumnos a hablar de una sexualidad responsable, hablar de una sexualidad que no sea anatomía y fisiología, una sexualidad que tenga que ver con valores, una sexualidad que tenga que ver con la capacidad del propio adolescente, hembra y varón, a controlar y conocer su cuerpo y a tener la capacidad de decir que no la toquen o que no está preparado para una relación sexual temprana, o conocer los métodos anticonceptivos para cuidarse y protegerse. Es decir, todo eso tiene que trabajarlo en la escuela. Bueno, pasan hechos y todavía vivimos en siglo XXI con una escuela de finales del siglo XX, una escuela que no enseña, que no construye, que no contextualiza con los adolescentes que tienen las problemáticas psicosociales que son inherentes a los adolescentes. No hablan de droga, de violencia, de sexualidad, de métodos anticonceptivos, de planificación, de posponer relaciones sexuales. Es decir, lo que es los verdaderos riesgos de los muchachos, la mayoría son ignorantes, no conocen, no identifican. Y uno que está acostumbrado a dar charlas y de hacer dinámica con adolescentes, tú te das cuenta que tienen muchas informaciones a través de terceros, del internet, de YouTube, y muchas informaciones sexuales. Pero cuando tú le hablas... Tienen información, pero no tienen orientación. No tienen la orientación, claro. No saben qué hacer con esa frente a esa información. Claro. Y por eso perdón, Héctor, por eso en la parte anterior colocábamos el tuit del ministro de Educación, que decía, la justicia que haga su trabajo. Yo decía, sí, pero también desde educación se puede hacer mucho. ¿Cuál es la reflexión de este caso para el Ministerio de Educación? La reflexión es que la justicia haga su trabajo, pero ese es el tercer nivel. El primer nivel es la prevención, el diagnóstico temprano y la prevención. Y la escuela tiene que trabajar los indicadores de prevención. A quien le corresponde es la integración familia y escuela. Y la escuela hace mucho que viene fallando con los indicadores que tienen que ver con sexualidad, porque los programas de orientación y los departamentos de orientación de la escuela, que las orientadoras conocen los modelos de los programas de afectivo sexual, de la sexualidad en valores, pero no los aplican. Usted hablaba, doctor, de la importancia de que los padres fiscalicen a sus hijos. Eso es un papel necesario, pero también es un papel odioso a veces, un rol que se puede convertir en odioso, en desagradable, invasivo, digamos, desde el punto de vista del niño, desde el punto de vista de los hijos. Entonces, ¿cómo uno lograr un balance de fiscalizar por un lado, pero también ganarse la confianza de los hijos para que en un eventual caso, no necesariamente tan trágico como este, sino problemas incluso cotidianos de los niños, de los hijos, tengan la suficiente confianza de decírselo a los padres? Mira, los padres y los niños en la comunicación, que no sea monólogo, la comunicación de los padres y los niños, y establecer los niveles de confianza, que los niños o los adolescentes puedan sentarse en sus casas y hablar con sus padres de lo que pasa en la escuela y de lo que pasa fuera de la escuela. El indicador de comunicación y fiscalización y vigilancia es muy importante. Pero los padres de hoy en día tienen que establecer que ellos son los responsables de su familia. Y la responsabilidad no importa que el niño, la niña, el adolescente implique que usted tenga que imponer límites y decir que no cuando hay que decir no.
Usted no puede tener miedo. Y una de las cosas que está pasando en muchas familias es que la poca presencia de los padres en la permanencia por los tipos de trabajo y tipos de sociedades, entonces los padres juegan al rol de ser muy complacientes, muy permisivos, dado al sentimiento de culpa que viven los propios padres, porque saben que no son padres presenciales permanentes. Y entonces son padres que dan más permiso, que consienten más cosas, que tienen ciertos miedos de poner límites y que también gratifican mucho a los niños y a los adolescentes. Y uno tiene que ser vigilante. Y no importa que un adolescente haga berrinche y sea rebeldes, hay que decirle que no. Y hay que poner límites. Claro. Y hay que confrontarlo, claro. El método no es solamente con el método de que haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. El método de que no solamente es yo mando. El método horizontal, el método es que yo te digo que no, pero te explico por qué no. Claro. Y te puedo decir por qué entiendo que a las 7 de la noche, con un profesor y unos amigos en un carro, no se puede ir a la playa. Te tengo que decir que no. Y dame el teléfono para llamar a ese adulto y decirle que no. No, y además preguntarle por qué te está invitando a la playa a las 7:30 de la noche. Y tengo que salir a buscar a la playa a las 7 de la noche. Claro. Porque es una adolescente. No, seguro fue una vueltecita, una cosa. Tal vez lo de la playa fue que... Una vuelta. Cosa. Y lógicamente, los monstruos, que hay demasiados monstruos. Se en gana la esta confianza, sociedad, a veces hasta de la los familia. monstruos saben identificar, Marte, cuando una familia es vulnerable, cuando es permisiva, cuando está quebrada en ausencia de límites y de fiscalización para detectar sus ovejas. Es la ausencia, el Los lobo y el monstruos cordero. saben identificar quién es el vulnerable. Y nosotros, los padres, tenemos que decirle a los monstruos, en esta casa hay límites. Y tenemos que confrontar a los monstruos. Y no podemos dejar, como se deja en los barrios, que un vecino le tire el ojo a la niña, que el otro cuide a la niña. No, tenemos que proteger a nuestros niños. Doctor, es que esta sociedad va mal encaminada. ¿A dónde voy? Dice Catherine que el tuit del ministro de Educación, que deplora y rechaza, pero hasta ahí llegó. Después dice que la justicia haga su trabajo. Pero él debiera bajar, no sé cuál es el primer nivel, si la familia o la escuela, y tratar de que se introduzcan los correctivos necesarios. Recientemente anularon la resolución 33, aquella de igualdad de género. Claro, hasta uno le coge miedo a unas abanderadas y abanderados que hay por ahí, que quieren traer unas culturas, una cosa, y cuando hablan de educación sexual en las escuelas, lo que están hablando de libertinaje. E incluso en el tema del aborto, que yo estoy de acuerdo 100% con la causal. Muchas familias y gente del pueblo hace así, se recoge por unos discursos que hay. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que hay que hacer una discusión seria en esta sociedad, porque los políticos, los legisladores, las iglesias, los sectores más retrógrados y conservadores de la sociedad son los que mantienen todos estos temas frenados. Por ejemplo, yo llamaba la atención del PRM y decía que lo de las causales van para el presidente Abinader. Es que no son el aborto, las 3 causales, es que en el embarazo en adolescentes. Nosotros somos campeones en la región. Te decía, no somos los primeros en la región. Entonces eso no puede seguir ocurriendo. Mira, No, y que además en las redes uno visualiza, perdón Nelson, y que interrumpa, en las redes y en los comentarios, incluso en la calle, uno advierte una posición que uno, quizás desde una lógica un poco más progresista, si se puede llamar así, uno dice, oye, pero es que pareciera que estamos hablando de décadas atrás, personas que más bien criminalizan a la víctima o que revictimizan a la víctima. Es que ella se lo merecía, porque ¿por qué se tomó esa foto? Ese tipo de cosas. Ahí Entonces voy, uno dice, doctor. ¿de qué es lo que estamos hablando? Hay una joven muerta. De las poses, de las fotos sugerentes. Yo le decía a Catherine, no es subgerente, no, sugerente.
a veces con cierto grado de morfo. Sí, pero de esa morbo. es la primera cosa. Pero eso tiene que controlarlo el padre, la familia. Sí, por eso. Porque no solamente que es en la intimidad de su celular, sino que son para publicar y para divulgar. Normalmente tenemos los padres que vigilar lo que ven nuestros niños, tenemos que controlar las tablets, los celulares. No es posible que los adolescentes o niños estén durmiendo en una habitación con una tablet y un celular y usted no sabe qué ven. El indicador es muy alto del consumo de pornografía en la población infantil y preadolescente, por esa ausencia de vigilancia y fiscalización. Mira, hace unos años, una vez yo fui consultor en materia de violencia en escuela y de educación sexual dentro de la escuela, hace unos años. Y se hizo unos estudios de juegos sexuales, de toques en niños y niñas por debajo de 8 años. Y fue altísima la cantidad de niños y niñas que decían que los tocaba un adulto. Y solamente con usted hacer un programa en el nivel primario, de enseñarle a las niñas a decir que no la toquen, que su vulva es de ella, que su cuerpo es de ella, que su papá, su abuelito, su tío, su amigo, el vecino no la puede tocar. Que la niña se empodere y aprenda a decir no y a poner límite, a no tener miedo, a decir no me toque mi cuerpo, no me sienten las piernas. Eso prevenía muchos abusos sexuales en República Dominicana. Pero enseñarle el cuerpo y enseñarle a una niña su propia vulvita y al niño su propio pene y decirle sí, ustedes son diferentes, pero tú no puedes tocarlo a él ni ella a ti para hacer la diferenciación. Bueno, pues mucha gente lo encontró desde el contexto religioso, desde el contexto de esa sociedad tan conservadora que habla, entendió que eso no era posible. Porque hay sociedades tan avanzadas que le dicen que es igual, no te apures, que eso es lo mismo. Entonces, no hay yo diferencia. pienso que los indicadores de la problemática de violencia social, los indicadores de abuso, los indicadores de riesgo en adolescentes, de todas estas cosas que pasan, de una policía que cada día tiene menos capacidad para involucrarse con los temas ciudadanos. Entonces yo pienso que si siguen pasando esas cosas y la sociedad no hace protocolos, no funciona en prevención, vamos a seguir siendo una sociedad vulnerable, violenta, que vamos a perder la capacidad de asombro y que van a seguir pasando estas cosas y nosotros iguales. Bueno, gracias, doctor. El tema da para mucho más, sobre todo el tema de la crianza positiva, que usted lo había tratado en otras vertientes también. Correcto. Y seguiremos aprovechando este segmento para tratar estos temas. Pasen un buen fin de semana. Igualmente, Cuídense mucho. Igual para usted. Gracias a ustedes todos.